Estamos en esta ocasión estudiando la lección 23 que se titula Visión, Compasión y Acción. La base bíblica está en Marcos 6, 33 al 44. El texto áureo dice así: Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto se encuentra en Marcos 6, 34. Tenemos una lección muy interesante y que deberíamos poner por práctica. Una vez el Señor llega a nuestras vidas, llega un deseo bien grande de colaborar, de ayudar, de hacernos sentir en medio de las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra familia, etc. Esta compasión es la que va a ser el tema principal de esta lección. Entre los objetivos está destacar que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces muestra que cada persona cristiana tiene el deber de ver, sentir y actuar para ayudar a las personas que estén pasando por sufrimientos, y concienciar a la persona cristiana de que al responder fielmente a su obligación pastoral con los demás no está sola. Cuenta con el Dios que le manda a servir pastoralmente. Y para el vocabulario tenemos dos conceptos. El primero es visión. El concepto visión tiene diversos sentidos. Se usa para significar la gran imaginación que algunas personas tienen. Imaginación que les permite ver las ventajas y desventajas que las cosas tienen y actuar sabiamente. También puede significar el punto de vista de una persona que tenga o la capacidad para formular y llevar a cabo los propósitos de su vida. En esta lección, el concepto visión no descarta esas connotaciones, pero afirma principalmente que la visión surge del conocimiento y la obediencia a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Esto está en Proverbios 29, verso 18. El segundo concepto a considerarse es compasión. La compasión es una virtud original de Dios que se distingue por su misericordia. Mediante la compasión las personas pueden ver, sentir y actuar para liberar a otras personas que estén pasando por sufrimientos innecesarios. En virtud de su misericordia, Dios busca liberar al ser humano de las condiciones que le producen sufrimientos innecesarios. La persona, habiendo sido creada a la imagen de Dios, siente compasión y está llamada a liberar a su prójimo de las condiciones que dañan su felicidad. Ya que Jesús, al ver la multitud, evocó su vocación pastoral para con ella. El concepto compasión está ligado a la acción pastoral, que efectivamente se compadezca y cuide de su rebaño. El texto bíblico base para esta lección, como ya les dije, se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6. Comenzando en el verso 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto
y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por los 200 denarios y le demos de comer? Él le preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y a ver. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. Hermosa lectura que también nos enseña que para el Señor el tiempo es de Él y Él solamente conoce las necesidades. Esta lección tiene un bosquejo de 5 puntos que vamos a leer a continuación. La parte A: muchos siguen a Jesús, en Marcos 6:33. La parte B: Jesús tiene compasión de la multitud, en el verso 34. La propuesta de los discípulos y la respuesta de Jesús en los versos 35 al 37. El proceso del milagro en los versos 38 al 41. Y la quinta parte, la alimentación de la multitud en los versos 42 al 44. Jesús ve la miseria, ve la cantidad de personas, ve la necesidad espiritual y el padecimiento de cada uno de ellos. Los vio como ovejas sin pastor, y Él, como buen pastor, procedió a alimentarlas con el conocimiento de la palabra de Dios. Veamos ahora y escuchemos al hermano Richard López en el análisis de la lectura. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén.
amigo, Dios te bendiga. Qué bueno que el Señor nos permite una vez más estudiar su palabra, como hemos estado haciendo ya por varios meses. El Señor nos permite una vez más estudiar su palabra, hablar de las profundidades de ella y sobre todo que nos toque y hable directamente a nuestro corazón. Hoy, como muy bien dijo mi esposa, estamos en la lección número 23, cuyo título es Visión, Compasión y Acción. O sea, estamos ya en la lección número 23 para el día de hoy. Ya estamos en febrero del año 2021 y damos la gloria al Señor porque nos permite seguir haciendo esta tarea a la que Dios nos ha llamado y que con mucho gusto y sobre todo bendecidos a través de ella hemos estado durante todo este tiempo. La lectura bíblica está en Marcos capítulo 6, los versos del 33 hasta el 44, y el texto áureo, como fue leído, nos dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que vamos a estar mirando hoy esa parte pastoral de Jesús a la luz de este pasaje donde se narra la multiplicación de los panes y los peces, en un milagro que vamos a ir examinando, donde Dios toca el corazón de aquellos que estaban con Jesús escuchando su palabra. Así que en este día damos la gloria al Señor y vamos a ver que el Señor nos tiene a través de esta lección este día. Ya también nuestra hermana Sandra nos habló del vocabulario, de esa palabra visión, de la palabra compasión, y vamos a mirar ese texto bíblico de Marcos 6 del 33 al 44, a ver cómo el Señor va inquietándonos acerca de las verdades bíblicas que este pasaje encierra para cada uno de nosotros hoy. La lección para el día de hoy nos dice que leamos el Salmo 1 y reflexionemos un poco acerca de lo que dice el Salmo 1. Si usted ha leído ese Salmo, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y termina diciendo: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y sigue narrando, ¿verdad?, el Salmo, porque Dios conoce, ¿verdad?, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y es importante porque el Salmo se centra en la importancia de obedecer la palabra de Dios. Fíjense que todas estas lecciones que hemos estado viendo en estos domingos anteriores han dado suma importancia al hecho de estudiar la palabra, profundizar en la palabra y poner la palabra de Dios por obra y práctica en nuestra vida, de manera que sea ella la que nos guíe en toda situación y circunstancia que nosotros podamos tener. Y este salmo nos habla de que una vez nosotros reconocemos la importancia de la palabra de Dios, miren, la obedezcamos, porque obedecer la palabra de Dios nos llama y nos lleva y nos permite sobre todo a ser felices y a hacer que los demás sean felices. O sea que la finalidad, como hemos dicho anteriormente, de la palabra de Dios que nos transforma y nos guía es que seamos felices, que tengamos gozo en el corazón y sobre todo que podamos
llevarla, podamos comunicarla a otros y esos puedan también transformar su vida y de esa manera también encuentren la felicidad que solamente encontramos al estar junto con nuestro Señor. Así que damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Y aquí nosotros queremos ver este pasaje. Fíjense ustedes que este pasaje nos narra el hecho de que Jesús vio a la multitud que le había seguido. Y cuando les ve, dice que sintió compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y luego los discípulos se le acercan, le dicen: Señor, despide a la multitud porque ¿verdad? Es tarde y necesitan ir a comer algo para que vayan y puedan comprar alimento y puedan comer. Y Jesús le hace un reto a los discípulos y le dice: bueno, pero denle ustedes de comer. Y los discípulos realmente se quedan, me imagino, sorprendidos ante este reclamo del Señor. Y dicen: Señor, ¿pero con qué? Se necesitaría mucho dinero para poder alimentar a esta multitud y nosotros no lo tenemos. Y ese detalle es importante porque primero nos habla de la compasión del Señor cuando, ¿verdad?, vio que padecían. Él no simplemente dijo: bueno, si ustedes tienen alguna necesidad, miren a ver cómo se resuelven. No, simplemente nosotros vemos que procedió a alimentarlas. O sea que Jesús se mueve en compasión a tratar de suplir la necesidad de aquellos que tenía a su cargo. Por eso que Juan menciona sobre Jesús que Jesús es el buen pastor y el buen pastor hasta su vida da por las ovejas. En ese sentido, Jesús está aquí asumiendo la labor del pastor que está alimentando a aquellos que necesitaban en esta hora recibir ese alimento, no solamente físico, sino sobre todo el alimento espiritual que Jesús les estaba dando. Y hay algo importante que cada uno de nosotros debe entender. Los discípulos van a donde Jesús, diciéndole: despide a la multitud para que puedan alimentarse por sí mismos. Y por otro lado, Jesús les reta a que ellos tienen que actuar en favor de esas personas. Así que la actitud de los discípulos se caracteriza por un lado por mirar la necesidad y excusarse. Nosotros no podemos trabajar, no tenemos el dinero, no tenemos los recursos para poder alimentarlos, así que dile que se vayan. Y por otro lado, vemos como Jesús le dice a ellos: no, ustedes tienen el deber, ustedes tienen la responsabilidad y ustedes tienen la posibilidad de alimentar a esa multitud. Y ahí empieza ese diálogo. Y digo: bueno, pero me imagino, la escritura no lo dice de esa manera, pero yo me imagino a los discípulos pensando: ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿a través de qué medios nosotros podemos hacerlo? Así que Jesús viene y les llama. Le dice: bueno, díganme qué tienen. O sea que el primer punto es que Jesús les llama y le dice: ¿qué recursos tienes? ¿Con qué cuentas? Eso es lo primero con lo que Jesús los confronta. El hecho de que decirle: mira, nosotros no podemos, nosotros no tenemos los recursos, no disponemos de una cantidad de dinero suficiente para poder alcanzar, alimentar a toda esta gente. En contraste con eso hemos dicho, Jesús le dice: pues dígame qué es lo que tienes, dime con qué cuentas. Ellos vinieron donde Jesús y le dijeron: bueno, tenemos 2 panes y 5 peces. Y bueno, si eso tienen, con eso da.
Yo estoy haciendo un diálogo de más o menos con lo que pudo haber pasado allí y las miradas de los discípulos con Jesús cuando les plantea estas situaciones. Simplemente Jesús le dice, bueno, como tenemos recursos, pues manda a que agrupen a la gente en 100, 150 y mándalo a agruparlos, que ahora vamos a trabajar para alimentarlos. Así que los discípulos y todos ellos tienen que haber estado pensando, bueno, ¿qué va a ocurrir aquí? O sea, ¿cómo Jesús tiene esta seguridad tan grande que puede mandar a acomodar a las personas para que nosotros les suplamos? Y hay algo importante en el pasaje. Dice que Jesús tomó lo que le habían llevado, el pan y los peces, los tomó en sus manos y ordenó a los discípulos que comiencen a repartirlos. Y es algo importante porque esta parte nos señala a cada uno de nosotros cómo cuando nosotros ponemos nuestros recursos en las manos de Dios, Dios hace que eso se multiplique. Dios hace que eso rinda fruto, y no un fruto pequeño. La Escritura dice que es a 100 por 1. O sea, se multiplica de una manera tan majestuosa que al final en el pasaje se dice que sobró comida. O sea, no solamente dio para alimentar, sino que sobró. Porque cuando nosotros ponemos nuestros recursos, cuando nosotros ponemos nuestra intención, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, yo les aseguro que el Señor la hace prosperar. Yo les aseguro, y he sido testigo, he sido objeto de la bendición de Dios en mi propia vida, en la vida de mi esposa, de mi familia, cuando hemos puesto lo que tenemos al servicio de Dios. Cuando nosotros lo disponemos para Él, Él se encarga del resto. Y lo he vivido y lo testimonio de una y otra vez. Varias veces he dicho cómo fue mi niñez. Cuando mi padre murió, yo tenía solamente 13 años. No habían recursos económicos en mi casa. Mi madre nunca trabajó fuera de casa. Estuvimos 8 meses sin recibir ayuda alguna del gobierno ni del Seguro Social de ninguna naturaleza. Y yo nunca en 8 meses me acosté sin comer. Ni mis 2 hermanos. Ni mi hermana ni mi hermano. Por eso yo he hecho parte de mi vida el verso del Salmo 37 que dice: no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, porque mi madre fue fiel en todas las cosas para con el Señor, y aún en medio de la pobreza nunca dejó de darle al Señor, y Dios la recompensó y nos recompensó a cada uno de nosotros al 100 por 1 por el sacrificio, abnegación, amor que mi madre tenía para con el Señor. Y eso lo viví, nadie me lo contó. Por eso he dicho y reitero, como en este pasaje, cuando los discípulos pusieron en las manos del Señor lo que tenían, eso que parecía poco resultó más que suficiente. Y no solamente se alimentaron todos, sino que se alimentaron hasta que se saciaron y todavía sobró alimento. Y es algo importante porque nosotros tenemos que destacar dentro de esta multiplicación, dentro de este milagro que se narra en este pasaje, que todo lo que ponemos en las manos de Jesús, todo lo que nosotros ponemos en sus manos, prospera y multiplica. Y es importante que nosotros entendamos como pastores, como pastoras, como líderes de la iglesia, que Dios nos llama y estamos llamados a poner
todo en las manos de Él. Aun cuando nos sentimos que no tenemos las fuerzas, aun cuando sentimos que se escapa de nuestras manos la posibilidad de hacer algo por la obra en el lugar donde estamos, cuando nosotros colocamos nuestro corazón en las manos del Señor, cuando nosotros colocamos nuestro intelecto en las manos del Señor, cuando nosotros colocamos nuestro trabajo en las manos del Señor, el Señor va a hacer que se multiplique aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Ese ministerio va a prosperar. Por la gracia de Dios, la iglesia, la misma Escritura dice que el diablo no puede prevalecer contra ella. Jamás. Todo lo que ponemos en la mano del Señor prospera. Todo lo que ponemos en sus manos echa hacia adelante. Por eso, pastores, pastoras, hermanos, hermanas, líderes de las iglesias, nosotros tenemos que entender que servir a los propósitos de Dios debe ser nuestra prioridad, porque de esa manera nosotros veremos la obra del Señor y la gracia del Señor sobre cada uno de nosotros. Miren, no hay nada mejor para nosotros que acercarnos a Dios, que acercarnos a su palabra y permitir que Él sea el que obre. Permitir que ese mensaje redentor siga predicándose y que el Señor obre a través de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que lograr, de alguna manera, tenemos que unirnos en este esfuerzo de predicar la palabra del Señor y llevarlo a esta comunidad que tanto necesita. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que predicarla consistente y constantemente. Es a eso lo que nos llama el Señor. Cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que mirar, hemos dicho también el pasaje de Juan capítulo 10, donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Como el buen pastor que su vida da por las ovejas, que tiene compasión por las ovejas, que entrega su vida por las ovejas. Es un llamado a cada uno de nosotros y sobre todo a pastores y líderes de las iglesias para que se involucren en el trabajo del cuidado pastoral. Si hay algo importante en medio de la pastoral, en medio de la iglesia, es el cuidado pastoral. Miren, yo les digo sin temor alguno, un pastor puede ser un predicador regular, puede no ser un buen predicador. A lo mejor como maestro, a lo mejor tampoco tiene las herramientas y las destrezas para ser un buen maestro. Pero sí es un buen cuidador en el sentido de que cuida a su grey. Si es un pastor que visita, que llama, se preocupa por su gente, les aseguro que tendrá una congregación fuerte. Porque lo que la palabra del Señor en este pasaje nos enseña, ese cuidado directo que Jesús tuvo para con aquellos que tenían necesidad. Esa compasión que sintió el Señor por aquellos que querían escucarle, pero al mismo tiempo tenían una gran necesidad. O sea, ese cuidado personal es el que hace que una iglesia eche hacia adelante y crezca. No aprovechándose, no maltratando, no, es cuidando. Una a eso, a una buena predicación, únale un buen estudio de la palabra, y eso todo se complementa una cosa con la otra para tener una gran iglesia del Señor. Y acuérdense que de primera y segunda instancia la iglesia es del Señor. Nosotros somos aquí sus instrumentos de gracia
para que la palabra siga fluyendo a través de las vidas que lo necesitan. Así que ese fue el proceso que siguió Jesús, y es el proceso por el que nosotros también debemos continuamente tener un autoexamen, examinar la realidad. Jesús miró la realidad, miró lo que tenía de frente, miró a la gente, se compadeció de ellas y actuó. Si nosotros vemos un Jesús primero que tiene visión, por eso la definición que al principio se da de lo que es visión, o sea, tener un amplio espectro de lo que está sucediendo, tener la sensibilidad de poder comprender la situación de los que estaban alrededor de él. La iglesia, los líderes, nosotros necesitamos tener esa visión, un espectro amplio, un discernimiento de lo que Dios quiere que hagamos sobre todas las cosas y cómo se comunica a través de aquellos que son parte de la congregación a la que servimos. Eso es importante, que tener ese ojo clínico, si podemos decirlo de esa manera, para entender la situación que estamos viviendo y que vive nuestra gente. Una vez hacemos ese examen, identificamos el problema, entonces miramos los recursos que tenemos. Y al identificar los recursos que tenemos, entonces los utilizamos. Y los utilizamos para el bien de la obra del Señor. Y los ponemos a trabajar para que se desarrolle sobre todo ese alcance misionero, evangelístico, a través de la palabra del Señor, para que muchos sean rescatados para el Señor. De eso es lo que nos habla este pasaje. No es simplemente el milagro de que Jesús tomó pan, tomó peces y los convirtió en un milagro maravilloso y todo el mundo comió. No, aquí detrás de esto está todo lo que estamos hablando. De esa visión y esa compasión, de ese esfuerzo comunitario por servir. He aquí lo importante de este pasaje y esta lección en el día de hoy. Es el servicio comunitario que se da a través del esfuerzo de todos. Jesús, que tomó en sus manos lo que tenía, y los discípulos que estuvieron dispuestos a trabajar mano a mano con el Señor. Y al final, la compasión movió a todos los que allí estaban. Y todo el mundo, con un corazón conmovido, también participó. Y yo estoy seguro de los que allí estaban, si tenían algo, también lo compartieron. Y en fin, todo el mundo compartió lo que tenía junto a lo que Jesús también proveyó. Y se obró el milagro. Se obró el milagro, ¿por qué? Porque todos se movieron con misericordia. Es lo que provoca la palabra del Señor en nuestras vidas. Es lo que debería provocar siempre en nuestras vidas. Un movimiento de cada uno de nosotros a actuar. Por eso es que miramos la lección de hoy con las palabras compasión, ver, sentir y actuar. Y se complementan. O sea, la compasión ¿qué es? Es ver, identificar, mirar la necesidad, sentir empatía, si nos identificamos con esa necesidad y actuamos en pro de servir y suplir esa necesidad. Eso es lo que nosotros miramos y notablemente se da en este pasaje que estamos estudiando en el día de hoy, en este análisis que estamos haciendo, más bien en esta reflexión que estamos haciendo en este día acerca de este pasaje, y mirar esas circunstancias y mirar nuestras circunstancias. Cuando nosotros miramos el pasaje nos debemos preguntar qué sentimos nosotros cuando vemos
situaciones en las que hay necesidad, hay escasez, hay problemas. Porque no estamos hablando de escasez de bienes materiales nada más. También vemos que hay pobreza del alma. Hay gente en desamor que no tiene ni recibe amor. O sea, tenemos que suplir a todas y cada una, porque el ser humano es un ser humano integral. Nosotros tenemos que ser multidisciplinarios como iglesia, atender la parte física, la espiritual y la emocional. Todo tenemos que atenderlo, y el Señor nos da la sabiduría y sobre todo el deseo para hacerlo. Así que nos tenemos que poner en marcha para llegar al pueblo que sufre, a ese pueblo que ha sido abandonado, y llevarle la palabra de Dios. No es abandonarlos, es llevarle la palabra del Señor. La gente acude a la iglesia, la gente acude a la religión, y a veces piensan que aquí hay soluciones mágicas, pero no hay soluciones mágicas. Lo que hay es orden. Lo que hay es orden. Dios, cuando creó, allá en el Génesis, cuando usted dice, mire, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Dios lo que introdujo con ese acto creador en medio de todo ese caos fue orden. Es lo que trae Dios a nuestra vida, orden. Somos un caos sin Dios. Allí donde no está Dios es un caos. Allí donde Dios no está es un revolú, por decirlo en palabra puertorriqueña. Ahí es donde tiene que entrar Dios, y con su mano y su palabra poner orden en donde hay caos y hay simplemente un desorden. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Jesús fue lo que hizo en su vida. Anunció el Evangelio, se movió en amor y en compasión. Anunció la palabra del Señor y dijo que el reino de los cielos estaba entre nosotros. Y comenzó a obrar en justicia dentro de ese reino de Dios que Él estaba anunciando. Así que no tenemos excusas. No hay excusas para no ver, para no sentir, para no actuar como Dios manda. A eso nos envía el Señor. A eso Jesús nos envía. Tal y como cuando vio la multitud, sintió compasión de ella y comenzó a enseñar el Evangelio. Y no solamente eso, sino que les enseñó, les alimentó y les guió. De eso se trata nuestro llamado en este día. Jesús mantuvo y mantiene el orden, y demanda de nosotros como iglesia, que somos su pueblo, que suplamos también esa necesidad. Así que yo espero en este día que este milagro de la multiplicación de los peces y el pan sirva para que cada uno de nosotros reflexione en el llamado que Dios nos hace a vivir en compasión, a ver y a actuar. Que sea Dios glorificado siempre en nuestra vida, y que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Damos las infinitas gracias a Dios por su palabra que llega a nosotros. Gracias por ese manjar espiritual. Señor, siga bendiciendo al hermano Richard López por la exposición de la palabra. Y vemos un resumen bien abarcador sobre la lección que acabamos de ver. Primer punto dice: quienes aman a Dios también deben amar a su prójimo y sentir compasión por los males que le aquejan. La compasión es una virtud de Dios que los cristianos han recibido de Él, y que de igual modo ellos deben compartir con su prójimo. La acción primaria de la compasión consiste en comunicar la palabra de Dios, que anuncia a todos el advenimiento del reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios presenta el camino
hacia la vida bienaventurada y evita el desenfreno que condena a las personas a vivir en incredulidad, egocentrismo y lujuria que destruye sus vidas. Junto con la enseñanza de la palabra de Dios, los cristianos debemos realizar acciones de servicio a favor de las personas en crisis y demostrar el amor pastoral y la compasión de Dios a toda persona en crisis. El reto de actuar compasivamente ante las necesidades de aquellos que te rodean es tan grande que luce que no puedes responder bien, pero si pones todo lo que eres y tienes en las manos de Dios, podrás responder bien. Aleluya, gloria a Dios. Te invito ahora a compartir conmigo la oración final. Haz la tuya también y Dios te bendiga mucho. Gracias siempre por el apoyo de vernos y por los mensajes tan preciosos que nos envían. Vamos a estar en actitud de oración en estos momentos. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. En ti nos sentimos seguros y protegidos. Ayúdanos para que podamos demostrar tu amor y compasión a todo tu pueblo, que vive disperso por desconocer que tú le amas y tienes poder para cambiar su miseria en abundancia y bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El Señor los continúe bendiciendo y cuidando, y si Dios lo permite, nos veremos en la próxima lección, así Dios lo quiera. Que sigan bien.